Buen día, mi nombre es Wilfredo Sánchez, estudiante de la carrera de Derecho. En esta segunda exposición de la clase de Derecho Penal 2, hablaremos acerca de los tratos crueles, tratos degradantes y de la tortura. Es importante destacar que desde la antigüedad los malos tratos se han dado. Eh, como ejemplo, tenemos el, el Imperio Romano trataba a los esclavos como cosas y estos eran sometidos a unos tratos crueles en vista que los mandaban a las diferentes arenas de los coliseos para enfrentarse con otros esclavos para satisfacer las necesidades de violencia de los ciudadanos romanos. También los grandes empresarios de la revolución industrial sometían a sus empleados en largas horas de trabajo y la remuneración era muy baja y las condiciones de los trabajos eran muy malas. Entonces hemos visto cómo organizaciones han tratado de disminuir este tipo de delitos, ¿verdad? En la Convención contra la tortura, en el artículo 1, nos da la definición de tortura y nos dice que es cualquier persona que intencionalmente inflige maltrato físico o psicológico a una persona con tal de obtener la información para poder acusar a esa persona. Es decir, que usan métodos de intimidación para poder obtener la respuesta que ellos necesitan o quieren escuchar. La ley hondureña, en el Código Penal, establece los tratos degradantes como los malos tratos físicos o psicológicos o humillaciones que una persona con conocimiento hace hacia otra. Esto va a tener una pena de 1 a 2 años de prisión. En caso de que la víctima sea una persona especial, por estar enferma, embarazada o por su edad, la pena se aumenta a 1/3. También tenemos que los artículos que para la obtención de información a través de la amenaza. En este tipo de situaciones se considera delito cuando un funcionario público, para obtener cierta información, amenaza o coacciona al sujeto pasivo con tal de obtener cierta información. Lo interesante es la pena. Este tipo de pena va de 6 a 10 años. Además, suspenden de su cargo hasta por 20 años, ¿verdad? También se tipifica como pena cuando un funcionario público utiliza las amenazas para obtener una información y este es quien coacciona, ¿verdad? Y para obtener cierta información, la ley le dará pena de 3 años de prisión y también lo suspenderá de su cargo, ¿verdad? Entonces vemos que este tema de la tortura no es algo nuevo. Las organizaciones están tratando de evitar estos delitos y la legislación hondureña tipifica ciertos comportamientos en contra de las personas que se las hace a través de violencia o violencia psicológica como delito. También el Código Penal hondureño establece como delito la tortura. El concepto es muy similar al que está establecido en el artículo 1 del convenio contra la tortura, y es cualquier acción física o psicológica que le cause daño a cierta persona
con tal de obtener la información que necesita para armar un caso y conseguir la información requerida para llevar a la pena a la persona causante. El método, como consiguen esta información, es lo que puede ocasionar el delito. Porque si humillan a la persona o utilizan la fuerza física para obtener esta información, el derecho penal hondureño establece ciertas penas. En Honduras, para poder evitar, se han establecido ciertos mecanismos. Crearon una ley, ¿verdad?, donde dan los recursos, donde conceptualizan cada uno de estos elementos con el fin de evitar este tipo de delitos y estar en sintonía con los convenios internacionales. Considero que en su momento la aplicación es complicada, porque poder comprobar esos delitos es muy complejo, porque es la palabra de un individuo contra una autoridad. Entonces, pero al comprobarse esas amenazas físicas o psicológicas, tienen su pena. Esto ha sido toda mi participación. Buen día.